Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Colombia y Perú acuerdan crear una base de datos conjunta de migrantes venezolanos para atender el incremento en su flujo. Esta medida fue acordada durante una reunión de 2 días con autoridades migratorias de Colombia, Perú y Brasil, encuentro que se realizó en Bogotá. Nuestro periodista Pedro Nelson Ruiz tiene más información. Pedro. Así es, ¿qué tal, Idania, televidentes de la tarde? Pues fue una reunión de aproximadamente 2 días en las cuales se encontraron las autoridades migratorias de Colombia, de Perú, también un representante del gobierno de Brasil y un representante incluso del gobierno de Estados Unidos para analizar la situación de miles de venezolanos que están huyendo de la crisis que se ha instaurado en su país gracias a las políticas del régimen de Nicolás Maduro. En una rueda de prensa que se registró hoy en la mañana acá en la capital colombiana, entregaron un balance de lo que fueron estas 2 jornadas de reuniones. Se hizo especial énfasis en que no se debe tomar medidas unilaterales por cada país porque esto puede afectar la migración de venezolanos también a otros países de la región, países vecinos. Esto fue lo que dijeron las autoridades migratorias hoy acá en Bogotá. Aquí no estamos estigmatizando a ninguna población. Aquí lo que queremos generar es un orden y una seguridad, no solamente para los países receptores de esta migración, sino igualmente para los propios migrantes que están llegando a todos los lugares. Queremos ordenar este fenómeno, queremos darle la oportunidad a estas personas que están saliendo de su país por física necesidad, pero la forma de hacerlo es de manera ordenada y que todos los países receptores puedan contar con las herramientas para poder involucrar, para poder incorporar esta población a la vida productiva de todos los países. Es por ello que la implementación, digamos, una de las tareas, de los compromisos que quedaron el día de hoy entre Perú y Colombia es la creación de una base de datos que va a generar esta información que les hemos mencionado, tanto el doctor Eduardo como el suscrito, para poder atender este fenómeno de la mejor manera. Después de esta, que fue la primera reunión de las autoridades migratorias, como les decía, de países como Colombia, Perú, Brasil, también un representante de Estados Unidos e incluso Ecuador estaba citado a esta primera reunión, pero el representante pues no asistió a estos 2 encuentros. Lo que sí se dijo es que en las próximas semanas va a haber una segunda reunión ya en Quito, en Ecuador, e incluso se está barajando la posibilidad de que asistan los cancilleres de los países que se han visto, digamos, más afectados y que están recibiendo a la mayoría de los migrantes venezolanos que salen de su país huyendo de esta crisis. Es por el momento la información que yo puedo llevarles desde la capital colombiana. Idania, continúe usted con más en el Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Gracias por la información. Puede ser que en la tarde de hoy se produzcan declaraciones por parte del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Pero mientras tanto, en esta parte del programa quiero saludar a Eduardo Sevilla, él es superintendente nacional de migraciones en Perú. Señor Sevilla, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por permitirnos llegar a la teleaudiencia. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cuáles serían para usted las conclusiones a las que han llegado en este primer encuentro, en esta primera reunión? Partiendo del hecho de que Colombia y Perú son el primer y segundo país respectivamente en número de cifras en acoger a hermanos venezolanos en la región, como bien lo explicaba el director general, casi 1 millón en el caso de Perú, al día de ayer 414.011 ciudadanos venezolanos,
teníamos la necesidad de poder impulsar que los profesionales de las áreas de tecnología, las áreas de sistemas, puedan ya activar todo un proceso de intercambio de base de datos e información, porque las medidas innovadoras y creativas, como por ejemplo el PEP en Colombia y el PTP en Perú, habían generado que los ciudadanos venezolanos que en algunos casos habían recibido PEP en Colombia, se habían desplazado hacia el sur, habían llegado al Perú y también habían solicitado permiso temporal de permanencia, por poner un ejemplo. Entonces, ¿esto qué conllevaba? A que el ciudadano venezolano tendría que decidir libre y voluntariamente: ¿voy a estar en Colombia con el PEP o voy a estar en Perú con el PEP? Pero no es que yo puedo estar con el PEP en Colombia y con el PTP en Perú. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que va a propiciar y facilitar lo que ya hemos iniciado en materia del trabajo de estas áreas de tecnología, para que además los ingresos que se pueden dar por el puente Simón Bolívar entre Táchira y Cúcuta, las salidas que se puedan dar por el puente Rumichaca entre Tulcán e Ipiales y el desplazamiento hacia la localidad de Tumbes en Perú, son cifras, este monitoreo de desplazamientos que van a ayudar a efectuar un control migratorio moderno, eficaz, en lo que establece el sistema de Naciones Unidas, de una migración ordenada, regular y segura. Es muy importante el intercambio de esta data, de esta información, porque nos ayuda a los países a esta gestión, y saludamos que otros países, por ahora observadores, en algún momento también puedan incorporarse. Y esto no es una medida que recién surge. Tengamos claramente presente que Colombia y Perú somos miembros de la Alianza del Pacífico, y en ese contexto ya venimos trabajando con antelación lo que son protocolos y plataformas de interoperabilidad. En este caso, lo que hemos desarrollado y abordado es específicamente el trabajo y la interacción entre los profesionales de las áreas de tecnología de ambas autoridades de migraciones, para precisamente ayudarse mutuamente en el marco de lo que significa esta gestión de los desplazamientos de los hermanos venezolanos en países de acogida como son Colombia y Perú. Señor Sevilla, ustedes tomaron la medida migratoria que solicita el pasaporte vigente para ciudadanos venezolanos que quieren ingresar al Perú. ¿Cómo ha incidido esto en este flujo migratorio? Desde que se tomó en consideración de que de los más de 400.000 ciudadanos venezolanos que habían ingresado al territorio peruano, un porcentaje, 80% lo habían efectuado con pasaporte, 20% con cédula de identidad. Esta medida, que se activó a las 000 horas del 25, permitió que de un promedio aproximadamente de 3.000, en las primeras 24 horas descendiera a 1.630. Han habido casos, por supuesto, de excepciones lógicas, como señalamos en la conferencia de prensa. A nadie se le podría ocurrir retirar o arranchar a un niño de los brazos de su madre. A nadie se le podría ocurrir impedir el ingreso de una mujer gestante. A nadie se le podría ocurrir impedir el ingreso de un adulto que está en un obvio deterioro de su salud. En paralelo, de ese 1.630 tuvimos 286 casos que configuraban madres con niños, el tema de mujer gestante, el tema de los enfermos, y en un número aproximadamente de 100 estaban y aplicando a lo que es el refugio, porque en la frontera, en Tumbes, venimos interactuando de manera multisectorial con la presencia de los organismos del sistema de Naciones Unidas, y es así como se ha venido desarrollando todo de una forma muy ordenada. Además de la base de datos, de esta creación importante para ambos, ¿qué otras medidas se pueden adoptar para ayudar a los migrantes o para facilitar el tráfico? Hay una plena sintonía respecto a algo que es por demás evidente. Frente a una problemática regional, lo que se requiere es una respuesta regional. Y si los dos países que reciben el mayor número de inmigrantes venezolanos se juntan, se reúnen, coordinan, articulan para dar un paso sustantivo y necesarísimo, como es aplicar las TIC en la gestión migratoria y este intercambio de base de datos, poco a poco ello va a permitir también que más países se van sumando, y lo que va a generar ello es una contribución positiva para una óptima gestión migratoria. Quiero agradecer a Eduardo Sevilla, Superintendente Nacional de Migraciones de Perú, por acompañarnos en la tarde en NTN 24. Muy amable de su parte. A ustedes las gracias.
Son las 5:40 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Por su parte, la ONU expresó su respaldo a este encuentro entre las autoridades migratorias de Colombia, Perú y Brasil. La Secretaría General de la ONU ha revelado que ha encargado a la Organización Internacional para las Migraciones y también a ACNUR una evaluación de la situación para articular un mecanismo de respuesta a esta crisis. Alejandro Rincón tiene información. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en donde ha trascendido un importante desarrollo a propósito de la respuesta que evalúa ahora mismo Naciones Unidas para atender la crisis regional de refugiados venezolanos. El pasado jueves, cuando el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tenía un encuentro personal con el secretario general Antonio Guterres, se evaluaba la forma como la nación suramericana pedía a Naciones Unidas que esta colaborara en toda la atención a las miles de personas que siguen huyendo de territorio venezolano. Desde entonces no se tenían precisiones sobre el tipo de estrategia o mecanismo que la ONU busca implementar para este propósito. Es por esta razón que ahora mismo la Secretaría General ha confirmado a NTN 24 que la clave para establecer este mecanismo son unos conceptos que ha encargado directamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la Organización Internacional para las Migraciones y también a ACNUR. Dependerá de esas evaluaciones la respuesta adicional que el organismo internacional despliegue para atender toda esta crisis regional de refugiados. A continuación, la voz que entregó al respecto el portavoz del secretario general. Cuando se tiene una crisis regional de estas proporciones, el mejor camino siempre es estar coordinados. El secretario general ha pedido la intervención de la Organización Internacional para las Migraciones para generar los mecanismos necesarios desde la Organización de Naciones Unidas y coordinar nuestra respuesta y nuestro apoyo a los países que acogen a los venezolanos. La ONU ha precisado adicionalmente a NTN 24 que una vez estos conceptos lleguen al despacho del secretario general, serán evaluados de forma tal que con base en ellos sea creada esta respuesta de atención a la crisis regional de refugiados venezolanos. Adicionalmente, el organismo internacional recuerda que también ha desplegado ya extensos recursos, de hecho cerca de 80 millones de dólares distribuidos en agencias como la OIM y la ACNUR, que ahora mismo ejecutan estos presupuestos para atender a los venezolanos, primordialmente en cuestiones sanitarias y alimentarias. Esto todo mientras también Naciones Unidas termina de coordinar una respuesta ampliada y más precisa para seguir dando una solución y sobre todo un alivio a los venezolanos que huyen de su país. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde Naciones Unidas en Nueva York. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Y mientras organismos y autoridades alrededor del mundo se reúnen, solicitan informes para establecer respuestas a esta crisis migratoria de los venezolanos, para Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, este éxodo no es más que un montaje cinematográfico. Para Diosdado, todo se resume en luces, cámara y acción. ¿No les parece sospechoso que hay fotos en Perú caminando por la orilla de la carretera? En Ecuador caminando por la orilla de la carretera, en Colombia caminando por la orilla de la carretera. Parece que eso fuese luces, cámara, acción. Esa sería, según la lógica madurista, la voz de partida de lo que sin duda parece una novela. Estamos allá graves, no, hombre, nos estamos muriendo de hambre, está la situación muy arrecha. El presidente Maduro dijo en una oportunidad que aquí nosotros los venezolanos andamos ahora limpiando baños. Mire, señor presidente Maduro, le digo aquí, de Colombia, este país hermano que tanto se ha hablado, y un país de gesta histórica, que aquí el venezolano viene a ganarse la vida, porque usted allá ha cerrado las empresas. Una escena montada, dice Diosdado Cabello, presidente de la cuestionada constituyente. Los actores serían venezolanos que caminan por América Latina. Todo lo que se puede hacer. Si hay que recorrer gran parte a pie, lo haremos. Si se puede agarrar un bus,
en cierta zona también lo agarraremos. Si hay que pedir cola, lo haremos también, pero unidos. Literalmente caminan, no esperan la voz de un director audiovisual. Arrancan, con un gran peso a cuestas, una travesía que para ellos no es un libreto armado desde el imperio. Es un bravo pueblo, como reza el himno que siempre llevan en la boca, la mente y el corazón. En otros casos, en avión o en autobús. La ruta es la misma, aunque a veces menos riesgosa y agotadora. Mi destino es, primeramente, a donde Dios le ponga un trabajo, a donde Dios me ponga un trabajo y nos ayude. Representa la huida del hambre, de la falta de oportunidades. Buscan olvidar ese leitmotiv de un cuento que tiene como protagonista la desidia gubernamental. Fronteras, una tras otra, puentes internacionales, caminos, oficinas de migración. Esas serían las locaciones, que distinto a lo dicho el fin de semana desde el gobierno de Caracas, no son estudios de televisión. Los bajan de los autobuses, no los dejan montar en los autobuses y los dejan en cualquier sitio y la gente no le queda otro y esa es la toma. Sí quedan grabados en el registro de medios de comunicación, de pobladores de los parajes que surcan, de sus propios teléfonos móviles con los que registran lo que antes podría ser un viaje de vacaciones, pero ahora ven como una ruta de salvación, o al menos un intento para ello. Devolverse a Venezuela es algo suicida. Algunos se fueron primero. Allanaron el camino, aunque eso no lo hizo menos duro. Llegar al destino planteado es casi una bendición. 7 meses, hoy cumplo 7 meses que no la veía. Está bonita. Las vías regulares se han ido cerrando. La solicitud de pasaporte como requisito indispensable podría ser para cualquier ciudadano en el mundo un trámite rutinario. Para un venezolano, tenerlo es también como un poema de Homero, la Odisea. Eso se ha convertido ahorita realmente en una estafa de que sí, $100 y te lo saco de una vez y eso no llega nunca, eso es pura mentira. Imagen tras imagen, día tras día, que para el madurismo es digna de un Oscar. Pero para cada uno de los protagonistas de esta historia, el título sería Los caminantes de la crisis. A la espera de las declaraciones del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, más adelante retomamos el tema del éxodo migratorio. Vamos a conversar en la tarde de hoy con David Smolansky, él es dirigente en el exilio del Partido Voluntad Popular. Él está en Brasil y ha visitado la zona fronteriza y los campamentos que han sido levantados por ACNUR para los migrantes venezolanos. Pero ahora, otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia, los docentes de la provincia de Buenos Aires, Argentina, quienes realizan un paro de 72 horas ante la falta de respuesta del gobierno a sus peticiones de aumento salarial. Ya son 14 días de clase perdidos durante este año escolar. Federico Juanto tiene información. Hola, ¿qué tal amigos de la tarde? Y una vez más, la situación de las escuelas públicas del país atraviesa una situación de crisis que ha llegado a que se realice nuevamente una huelga, en este caso de 72 horas. Una vez más, docentes y funcionarios no se pusieron de acuerdo para sanear el conflicto educativo y los gremios de los trabajadores de la educación decidieron comenzar una huelga de 72 horas que afecta a miles de alumnos. Estamos transitando ya finales del mes de agosto y el gobierno sigue con la lógica de que prime la aplicación del ajuste y la profundización del ajuste en la provincia de Buenos Aires. Pero el conflicto no solo es salarial, sino también de infraestructura. Las escuelas no son lugares seguros, lamentablemente. Hay 900 escuelas con suspensión de clase que afectan a 500.000 chicos. Hace 3 semanas están sin clase porque tienen o riesgo de la seguridad o la vida de las personas. Entonces, lo que le decimos a la gobernadora, tiene que convocar un plan de contingencia para resolver esta situación y convertir primero las escuelas en lugares seguros, después en lugares confortables.
Desde el gremio de trabajadores de la educación anunciaron que las medidas de fuerza continuarán si no hay una respuesta por parte del gobierno. No tenemos, bueno, hoy va a haber actividades en los distritos, un paro altísimo, supera el 90%. Mañana movilización a la gobernación. El jueves movilización con los universitarios. Vamos a convocar asambleas y reuniones de delegados y ahí los docentes decidirán cómo son los pasos a seguir. Seguramente estamos proponiendo un paro general de estatales en la provincia con movilización ya no solamente de los docentes, sino de todos los trabajadores estatales de la provincia. Al igual que esta escuela que se encuentra a mis espaldas, son miles las escuelas que no darán clases en estos 3 días y la situación que afecta también a decenas de miles de alumnos que una vez más ven perjudicado su educación, teniendo en cuenta de que no hay un acuerdo entre los docentes y los funcionarios gubernamentales y estatales. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. También en Chile la noticia es el paro nacional de maestros. Al menos 50.000 profesores no impartieron clases en el día de hoy como medida de presión al gobierno para que cumpla con una serie de demandas laborales y cambios al sistema educativo. El gremio docente además convocó una marcha. En Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve amplía información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde NTN 24? Pues ya finaliza a esta hora esta marcha aquí por las calles de Santiago, una jornada de movilización donde pues obviamente los maestros han querido hacer sentir su voz haciendo una serie de exigencias. Nos acompaña el profesor Carlos Valdés. Profesor, saludarlo, nos ven en estos momentos en toda América Latina y preguntarle cuáles son las peticiones que ustedes tienen. Bueno, principalmente, ante todas las cosas, el agobio laboral, porque estamos siendo agobiados y creo que el gobierno debe actuar frente a esta temática y principalmente el Ministerio de Educación, porque creo que ellos no han cumplido con las promesas que nos han hecho a los profesores y por eso es esta manifestación masiva acá en Chile y espero que en toda América solidaricen con nosotros en todo aspecto. Profesor, preguntarle específicamente hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar. Dicen que esto es solo un paro de advertencia. Sí, es un paro de advertencia, pero nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque creemos que es una causa justa y noble por la que estamos luchando. Frente al tema, por ejemplo, de la desmunicipalización, allí los estudiantes han manifestado su solidaridad también con esta petición de ustedes. Explíquenos un poco esto y cuál es lo que le están pidiendo directamente al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, por supuesto, los estudiantes están todos de acuerdo con nuestras demandas y creo que principalmente la desmunicipalización es importante porque creemos que en las escuelas están faltando recursos. Uno planifica para hacer una buena clase y no tiene los recursos necesarios como para poder brindarle a ellos una próspera educación. Profesor, le queremos agradecer mucho su tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted y un saludo para toda América Latina. Perfecto, muy bien, vamos a dejarlos con las imágenes de lo que ocurre a esta hora aquí en la avenida La Alameda. Son miles de personas las que ya pues concluyen esta movilización, una marcha pues que se ha desarrollado durante la jornada de hoy, una jornada de protesta donde efectivamente los docentes insisten en que es muy importante que el gobierno del presidente Sebastián Piñera atienda las exigencias que ellos vienen realizando, no solo a nivel laboral, sino también cambios sustanciales en el sistema educativo. Con estas imágenes regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Es noticia Venezuela, donde se pudieran perder 5 millones de empleos luego de las medidas económicas impuestas por Nicolás Maduro. La hiperinflación no se detiene. La pequeña y la mediana industria siguen siendo los más afectados. Los empresarios no están dispuestos a trabajar a pérdida. 50% de los comercios se mantienen cerrados. En Caracas, Oliver Fernández con información. Las consecuencias de una economía mal administrada recaen sobre la población, ciudadanos que han visto morir a sus vecinos de hambre. Por lo menos ayer murió una vecina por comida, falta de comida, desnutrida. Cuando la llevaron al médico ya estaba demasiado desnutrida, pues comiera puro mango en la semana. Es triste. Y a veces cuando le llegaba a la caja, porque a veces llega cada 15 días, a veces faltan 2 meses y así sucesivamente, pues. Y ellos lo que hacían era ir a buscar mango. Unos conozco unas parcelas cerca que hay y iban a buscar mango. Y así fue deteriorándose hasta que falleció la señora.
Las pequeñas empresas no están en la capacidad de asumir los costos provocados por los ajustes económicos anunciados por Maduro. Se está hablando alrededor de unos 4 o 5 millones de empleos privados, se podrá hablar pues de una cantidad importante. Es difícil decir que la mitad porque no se distribuye de manera igual, pero estamos hablando de millones de venezolanos que en este momento podrían quedarse sin trabajo. Lo que hace falta es empleo, lo que hace falta es más inversión y lo que hace falta para eso es confianza. Pero en este momento todo el paquetazo de Maduro no da ningún tipo de confianza. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro insiste en señalar de especuladores a aquellos negocios que quedaron vacíos tras el denominado paquetazo. Los mandó a inspeccionar. Me han dicho que Farmatodo es un asalto a mano armada contra el pueblo. Ministro de Comercio Interior, la primera tarea que le doy, revise esas redes que estén robando al pueblo. Me informa y vamos con todo. Mientras no se detenga la hiperinflación, no se puede hablar de especulación. Por eso aquí no se puede hablar de especulación en el sentido estricto, sino de hiperinflación. Cuando tiene una hiperinflación de este tamaño, evidentemente lo que tiene es que el valor del dinero no vale nada y es despreciado por la población. Katiuska Camargo vive en Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. Asegura que en su comunidad la crisis ha causado estragos. Ya lo veo en mis sectores, en mi gente, en mi comunidad, gente que no tiene para comer, gente que está siendo despedida de sus trabajos y a nosotros ya se nos ha hecho cuesta arriba. No podemos conseguir para ayudar a otros, entonces se nos están muriendo esas personas a nuestros ojos sin poder hacer nada. Janet González también vive en Petare. Para darle de comer a sus hijos es prácticamente imposible. Para su familia la cena es una utopía. Casi todos los días, por lo menos el mío tiene como 3, 4 días que no come. Sobreviviendo con pura yuquita, que si papillita, cualquier cosita. Para los expertos en materia económica, el gobierno de Nicolás Maduro debe reactivar el aparato productivo del país. Además, debe generar confianza y garantizar la seguridad jurídica de los empresarios. También aseguran que la economía no se puede manejar por decreto. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Es noticia la petición que hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de acompañar el diálogo en Venezuela, pero sin injerencia. Estas declaraciones las ofreció durante su reciente visita a Chile. Es una crisis que se viene alarmando desde hace mucho tiempo en Venezuela y que desde luego nosotros miramos con profunda preocupación. Claro, España pertenece a la Unión Europea, tiene fuertes raíces con Latinoamérica, pero es un país que no aspira a ser un país con una vocación de injerencia en la política latinoamericana. Al contrario, simplemente de apoyo, de aprendizaje, de compartir un destino común, como he dicho antes en mi primera intervención. Representantes de los partidos políticos han reaccionado hoy en España, pero cuando son las 4:29 minutos, hora Colombia, nos dicen que el canciller Carlos Holmes Trujillo ya está hablando. Oigamos. Lo que tiene que ver con los menores y naturalmente aspectos de seguridad. Para este efecto se ha fortalecido la coordinación en la propia presidencia de la República de la acción interinstitucional que se requiere en el plano nacional. Estas medidas en las que se está avanzando son la consecuencia además de un estudio muy cuidadoso que se hizo sobre la situación en el más reciente Consejo de Ministros. Con respecto al nivel regional, ¿qué se ha hecho? Se han continuado las consultas con las autoridades migratorias de países vecinos. Hoy concluyó una reunión presencial en la cual participaron, además de las autoridades migratorias colombianas, autoridades migratorias ecuatorianas y autoridades migratorias del Brasil. ¿Qué se decidió? En primer lugar, se decidió avanzar en la constitución de una base de datos migratoria regional. Este es un paso de la mayor importancia para efecto de la caracterización de la población de migrantes y para efecto de la definición de acciones conjuntas. Y en segundo lugar, se acordó también avanzar en la identificación de principios mínimos migratorios que nos vayan conduciendo a la adopción de medidas comunes en el orden regional. El día de mañana
tendrá lugar en Lima una reunión del Consejo Andino de Migración, en la cual participará naturalmente Colombia. Y la próxima semana se celebrará en Quito una reunión ampliada, es decir, en la que participarán otros países de la región para ir preparando, ese es el propósito colombiano, lo que será la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. En el orden multilateral que se ha hecho, lo más reciente que tengo para informarles es que hoy tuve una conversación telefónica con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Filippo Grandi, en la cual me anunció el propio Alto Comisionado que están ya avanzando en la materialización del anuncio que hizo el señor secretario general de la Organización de Naciones Unidas con motivo de la visita que hice recientemente a esa organización, consistente dicha medida en esta etapa en el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta regional para actuar de manera más coordinada frente a la crisis. En resumen, entonces, se continúa avanzando para atenderla en el plano nacional, en el plano regional y en el plano multilateral. Gracias, canciller. La primera pregunta la hará Gonzalo, de Agencia F. Buenas tardes, canciller. Hola, Gonzalo. Yo quería preguntarle, Colombia ha tratado con bastante generosidad, creo que se puede coincidir en eso, a los venezolanos que han llegado. Sin embargo, estamos viendo el endurecimiento de las medidas de otros países vecinos, medidas soberanas por otra parte. ¿Cree usted que están dejando un poco sola a Colombia a la hora de afrontar este éxodo? Colombia lo que ha hecho es avanzar en el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria. Y creo que en esa materia hemos hecho avances. Por eso la reunión que hoy concluyó, por eso la reunión del Consejo Migratorio Andino mañana en la ciudad de Lima, por eso la reunión en Quito la próxima semana. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que el reconocimiento del efecto regional de la crisis migratoria venezolana conduzca a la adopción de medidas conjuntas regionales. Es el mejor paso para hacerle frente a esta crisis que realmente está impactando muchos países de la región. Es decir, esperan que de esas dos reuniones de Lima y Quito salgan medidas en conjunto de toda la región. Vemos que es un proceso, pero es un proceso que debe cumplirse rápidamente y, por supuesto, que el objetivo final tiene que ser conseguir que se adopten medidas regionales para hacerle frente a una crisis que tiene un efecto regional. Gracias. Continuamos con Miguel Peñaranda, de Blue Radio. Canciller, buenas tardes. ¿Qué hubo, Miguel? Quería preguntarle, bueno, si bien ha habido una cooperación con los demás países, con Perú, con Ecuador, por parte de Venezuela, ¿ustedes han recibido alguna respuesta de la problemática que se está generando y que se ha generado desde hace mucho tiempo, precisamente por ese éxodo de venezolanos? No, nuestro diálogo realmente ha sido con otros países de la región que están sufriendo el impacto de la crisis. Y por supuesto que esos primeros pasos han tenido que ver con el diálogo para identificar medidas comunes con las autoridades ecuatorianas, con las peruanas y con las autoridades del Brasil. Pero naturalmente ese radio de acción se va a ampliar y por eso será tan importante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos cuando ésta tenga lugar. Gracias. Continúa Paula Ardila, de Red Más. Canciller, buenas tardes. ¿Qué dice mi Paula? ¿Usted por qué me tiene tan abandonado a mí? No, aquí estamos. Canciller, una pregunta sobre los próximos espacios que usted ha mencionado van a tener, en los que va a participar Colombia próximamente. ¿Cuáles serán esos 3 puntos fundamentales que Colombia pondrá en la mesa con los otros países, tanto en la reunión de Ecuador como en el Consejo en el cual participará pues Colombia en representación nuestra usted? Y segundo, ¿qué tan cerca estamos de la creación de ese fondo humanitario para la atención de venezolanos y la asignación de un delegado por parte de la ONU para este asunto regional, propuestas que usted también nos había mencionado anteriormente? En primer lugar, lo fundamental es llegar a la adopción de medidas regionales. Naturalmente, esas medidas regionales tienen que ver con los puntos migratorios mismos, los controles que cada país debe
adelantar coordinadamente y, por supuesto, la atención en distintos sectores, que es donde más se refleja el problema de la crisis migratoria venezolana. Estoy hablando de educación, estoy hablando de salud, estoy hablando naturalmente de seguridad y otros aspectos. Por esa razón es tan importante la decisión que se tomó hoy en materia de avanzar en la organización de una base de datos migratoria en los países de la región y, en segundo lugar, en la adopción de principios migratorios mínimos. Aquí lo fundamental es señalar que, teniendo en cuenta el impacto regional que tiene la crisis migratoria, la única manera de dar pasos adecuados que conduzcan a la mejor atención de la crisis es de manera conjunta. Y con respecto a lo segundo, vamos avanzando. Se va avanzando, los pasos que se vienen dando apuntan en esa dirección. Fue muy importante la conversación que hoy tuve con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en la cual, bueno es repetirlo, me señaló el Alto Comisionado que se están haciendo todas las tareas necesarias para concretar rápidamente el mecanismo de coordinación humanitaria regional que anunció el señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Y con respecto al Fondo Humanitario de Emergencia, también se está avanzando. Quiero recordarles que en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se celebrará una reunión a la que estamos invitando países que sufren la crisis migratoria venezolana, países cooperantes, países donantes y, naturalmente, organismos multilaterales que pueden contribuir al fortalecimiento de este Fondo Migratorio de Emergencia. Es decir, estamos dando los pasos que consideramos adecuados, pero falta aún un nivel de concreción en algunos de ellos. Gracias. Sigue Juan Pablo. Habla en este momento el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. El tema, por supuesto, migración, el éxodo venezolano, y explica las acciones que el gobierno de Colombia, ya lo escuchaban ustedes, ha estado haciendo a nivel nacional, regional y multilateral. Creo que el tema del éxodo venezolano plantea una emergencia en la región y de esa manera es que se están planteando los encuentros para darle una solución conjunta. A decir del canciller Holmes Trujillo, única manera que hay para afrontar las consecuencias de este éxodo. Los estados de Arizona, Oklahoma y Florida celebran hoy sus primarias para las elecciones legislativas del mes de noviembre. Se trata de una cita clave de cara a los comicios de medio mandato. En Florida, la batalla de las primarias se presenta crucial, especialmente por el duelo entre el republicano Reed Scott y el demócrata Bill Nelson por un puesto en la Cámara Alta. En Miami, Carlos Rodríguez tiene el reporte. Así, muy buenas tardes. Pues las elecciones primarias que se están realizando en varios estados de la Unión Americana para expertos están marcadas por varios factores. Por ejemplo, en la Florida hay motivación para salir a votar por el escaño que dejará la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que anunció dejar el cargo después de 30 años de servicio. De igual manera, la lucha por la gobernación del estado que por 8 años ha tenido el señor Reed Scott. En otro estado como es Arizona, y tras el fallecimiento de John McCain, quien fue senador durante 6 periodos, pues los votantes nominarán hoy a los candidatos a reemplazar a su compañero de bancada, aunque el escaño que deja el senador McCain será decretado por el gobernador de ese estado. De igual manera, Oklahoma, algunos de los puestos que forman parte de la boleta electoral pues de este año incluyen la de gobernador, fiscal general y comisionados. Bueno, yo creo que hay mucho entusiasmo por los dos partidos aquí en la Florida, porque está en juego la Cámara de Representantes. Y los demócratas, si lograran ganar la Cámara de Representantes, tienen que ganar 23 escaños, que ahora es la mayoría republicana. Y si lo ganan, van a querer hacerle un impeachment al presidente de los Estados Unidos. En cuanto a Arizona, la muerte del senador McCain le va a dar la oportunidad al gobernador republicano de Arizona que nombre a un sucesor, obviamente republicano, que va a ocupar ese escaño 2 años más.
entre los hispanos hay muchísimo entusiasmo en las elecciones, en toda la Florida, y me imagino que en la nación igual. Tenemos 3 distritos congresionales federales en la Florida. Generalmente en los últimos años siempre ha estado controlado mayoritariamente por congresistas republicanos. Ahora tenemos muy buenas posibilidades de que en estas próximas elecciones por lo menos 1, y yo diría que 2 distritos congresionales federales van a ser ocupados por demócratas. Siempre pienso que es importante votar y específicamente en estos momentos en los que estamos, muchas personas no estamos unidas y creo que es bien importante que el voto de uno cuente. Hay que decir que el potencial de votos hispanos en la Florida supera los 2 millones y según se conoció más de 500,000 personas pues han sufragado anticipadamente, incluyendo los que han realizado el voto por correo. Las urnas en diferentes centros de votación como este pues habilitaron los recintos a las 7 de la mañana y cerrarán a las 7 de la noche. Esta es toda la información desde Miami. Soy Carlos Fernando Rodríguez. Continúen con más de nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Carlos Rodríguez por la información. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Google de manipular su sistema de búsqueda en Internet para titular principalmente noticias negativas de su gobierno. Trump aseguró que podría tomar medidas contra gigantes informáticos que manipulen el motor de búsqueda. Emiliana Molina tiene información. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por medio de redes sociales, el mandatario estadounidense Donald Trump critica a Google y gigantes informáticos, asegurando que estos no solo reprimen la voz de los conservadores, sino que también esconden este tipo de información, revelando que se googlea a sí mismo y que cuando lo hizo simplemente le aparecieron artículos de medios de comunicación criticándolo. Realmente están tomando ventaja sobre muchas personas, están aprovechando. Creo que es un cargo muy serio. Creo que lo que Google y otros están haciendo, hay que ver lo que está pasando en Twitter. Si ven lo que está pasando con Facebook, más les vale ser cuidadosos porque no puedes hacerle eso a la gente. Tenemos una tremenda cantidad, literalmente miles y miles de quejas que llegan. Simplemente no puedes hacer eso. Así que Google, Twitter y Facebook realmente se están metiendo en territorio problemático y tienen que ser cuidadosos. No es justo para gran parte de la población. El asesor principal económico de Donald Trump, Larry Kudlow, aseguró horas después que el gobierno está averiguando si este tipo de información debe ser regulada o no. Por su parte, Google publicó un comunicado asegurando que este sistema de búsqueda no manipula o filtra opiniones políticas. La búsqueda no se usa para establecer una agenda política y no sesgamos nuestros resultados hacia ninguna ideología política. Cada año emitimos cientos de mejoras a nuestros algoritmos para garantizar que muestren contenido de alta calidad en respuesta a las consultas de los usuarios. Trabajamos continuamente para mejorar la búsqueda de Google y nunca clasificamos los resultados de búsqueda para manipular el sentimiento político. Las acusaciones del mandatario estadounidense llegan en medio de la polémica de difusión de noticias falsas en redes sociales. El presidente parece que no entiende lo que es ser parte de una democracia, donde la crítica y el discurso público y político es completamente protegido por la Constitución y la primera enmienda de la Constitución. Así que el presidente tiene que entender que él no está encima de la ley, de que él no está encima de la crítica política. Todos aceptamos como parte de nuestras posiciones públicas la crítica política. El presidente Trump está demostrando que tiene tendencias dictatoriales. Trata de controlar el contenido que hay en las redes sociales, el contenido que hay en estos servidores de búsqueda de noticias. Google ya ha dicho que ellos no tienen intenciones políticas, que los algoritmos que usan para proporcionar información son totalmente fuera de política y que si hay muchas historias negativas en contra de Donald Trump es porque Donald Trump está haciendo un trabajo muy malo y porque la gente está reaccionando de manera negativa y están escribiendo la verdad de su administración. Ahora, a Donald Trump no le gusta la verdad y lo que quiere hacer es tratar de ocultar la verdad al pueblo estadounidense y al mundo en general. Esta semana en Washington, D.C., en una corte federal, gigantes como Google y Amazon se unieron para entregar un documento a esta corte pidiéndole que se respete y que se regrese a la legislación del Internet como un servicio público, para así evitar que proveedores de este servicio puedan cobrar más por el uso de ciertos portales.
Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. El Senado del Estado de California ha aprobado 3 nuevas leyes para el control de armas. La normativa restringe a las personas con antecedentes de violencia doméstica y problemas mentales la compra de armamento. En Los Ángeles, Mauricio Cárdenas tiene el reporte. Mauricio. Saludos para todos ustedes en la tarde. Pues bien, el Congreso de California aprobó estas leyes que quedaron listas para la firma del gobernador Jerry Brown. 3 leyes que son las siguientes. La primera, vetar de por vida para la compra de armas a una persona que haya sido acusada y condenada de violencia doméstica. La segunda ley, si una persona ha estado 2 veces en un mismo año en un centro de atención psiquiátrica, también será imposible venderle un arma. Y la tercera ley tiene que ver con el entrenamiento. Mínimo 8 horas de entrenamiento y una prueba de disparo en polígono para finalmente recibir la licencia y el permiso de comprar un arma. Nosotros hablamos con un ex policía experto en armas que nos dio su opinión sobre las leyes. Lo que tenemos que hacer 2 cosas. Primero, no tener violencia en las películas, quitar eso, que está medio bravo, hay mucha política allí. Y segundo, hay que educar a los niños de 7 años para arriba, educados cómo usarlas de protección, que sepan las leyes, y realísticamente es lo más valioso. Pero la media da mucha importancia a un tiroteo y luego salen a copiar. Pero controlar las pistolas, no, porque ya las tenemos bien controladas y no nos ha ayudado a la seguridad. Si tú ves todos los crímenes, es muy raro que una persona civil, educada, haga una tragedia como esas. Casi la mayoría de ellos están un poquito, les falta un tornillo, se me hace. A propósito de estas leyes, California también se unió a la demanda de otros 19 estados de la Unión Americana para la prohibición de la impresión de armas en tercera dimensión, algo que el dueño de la compañía que lo está haciendo en el estado de Texas, Cody Wilson, lo empezó a hacer el día de hoy a través de su página de internet. A pesar de la prohibición del gobierno federal, este hombre ya publicó los planos y las instrucciones para producir armas en tercera dimensión. Dijo que ya tenía 400 órdenes. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para la tarde de NTN 24. Son las 6:05 de la tarde en Caracas, Venezuela. Continúa la batalla legal en Ecuador en contra de las restricciones que intenta poner el gobierno de Lenín Moreno al ingreso de venezolanos. Y es que aun cuando la justicia suspendió la exigencia del pasaporte, la Cancillería decidió imponer nuevos requisitos como el apostillado de documentos o una certificación sobre su autenticidad, lo que para organismos de derechos humanos es una violación a la ley de movilidad. Jean Paul Bardellini tiene más información. Jean Paul, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Con esta segunda demanda espera la Defensoría del Pueblo que se frene también el pedido de estos nuevos requisitos porque se asegura violan no solamente las leyes y la Constitución del Ecuador, sino sobre todo los derechos de los migrantes venezolanos. Pese a la orden judicial que obligó al gobierno ecuatoriano a levantar la presentación de pasaporte para que los venezolanos ingresen al país, la Cancillería decidió imponer otros requisitos, como es una certificación de validez de documentos de identidad o que la cédula sea apostillada por el Estado venezolano, lo que para la Defensoría del Pueblo incluso podría convertirse en un claro desacato. Lo consideramos como una vulneración a los derechos de la población venezolana. Realmente la jueza tendrá que calificar esta medida que ha adoptado el Estado ecuatoriano para verificar que efectivamente es o no es un desacato. Y es que para los venezolanos que huyen de su país, conseguir esos requisitos de su gobierno es casi tan difícil como el mismo pasaporte. Pero es que hasta para eso es un problema apostillar en Venezuela, porque pedir una cita se tarda hasta un año. Me vine a pie desde Cúcuta. ¿Cómo hago yo para regresarme a Venezuela ahora? Y por eso nuevamente se demanda la invalidez de esas medidas que aseguran violan las leyes del Ecuador y los derechos de los migrantes. La crisis que vive el Estado venezolano hace que las personas tengan que venir acá, que no necesariamente puedan conseguir este tipo de certificaciones
eso implica una vulneración a su derecho a la movilidad humana e incluso a su derecho a solicitar refugio. Pero lo cierto es que con documentos o no, nada detiene el viaje de quienes escapan de una pesadilla. Para poder ayudarnos, ya que en nuestro país no podemos trabajar porque el sueldo no nos alcanza, porque el gobierno nos tiene cada día más destruido. Salir de Venezuela le quita el miedo a uno, a enfrentar lo que sea. Pero poco a poco los venezolanos se dan cuenta que en Ecuador, gracias a una profunda crisis económica, las oportunidades son escasas. Así los refugios temporales e improvisados lucen cada vez más vacíos. Y es que abandonan la capital para buscar suerte en otra ciudad. Más que todo las costas. Sí, porque acá está rudo el trabajo para conseguir empleo. O como la mayoría, siguen con un viaje que en verdad no saben dónde terminará. Bueno, será en Ecuador o Perú, no sé dónde sea. Pero hasta el momento no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno del Ecuador. Lo que sí se ha anunciado es que se podría ampliar por 30 días más el corredor humanitario para poder transportar a los miles de venezolanos que todavía quisieran ser transportados desde la frontera norte hacia la frontera sur, hacia la frontera con el Perú. También se ha anunciado que este lunes 3 y martes 4 de septiembre se adelanta la cita de cancilleres de la región, así como también de los delegados de migración de los países sudamericanos para analizar este tema de la crisis venezolana, de la crisis migratoria que está afectando a los países de la región. Es la información que tenemos desde Quito. Esta hora ustedes continúan con más de la tarde. Hasta pronto. Gracias a Jean-Paul Bardellini por la información. Brasil también es motivo de preocupación para las organizaciones de derechos humanos, especialmente el estado fronterizo de Roraima, donde la presencia de venezolanos ha producido ya reacciones de tipo xenófobo. El exalcalde venezolano David Smolansky, destituido y hoy en el exilio, está en Brasil. Fue recibido por el canciller brasileño Aloysio Nunes y también visitó la zona fronteriza. Conversamos con David Smolansky. David, bienvenido. Muy buena tarde para ti. Muchísimas gracias, Idania, por la invitación y buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan a esta hora. David, comencemos por qué zonas pudiste visitar y cuál fue tu experiencia en ellas. Bueno, Idania, después de haber estado hace tan solo 3 semanas en Cúcuta, ahora tuve la oportunidad de visitar otra frontera, en este caso la frontera brasileña, específicamente el estado de Roraima, las ciudades de Boavista y Pacaraima. Un poco para poner en contexto a la gente, Pacaraima es el primer territorio brasileño inmediatamente después de cruzar la frontera venezolana en Santa Elena de Guairén. Boavista es la ciudad más grande cercano a Venezuela, que está a 2 horas y media de Pacaraima. Lo que allí pude presenciar, Idania, es similar a países que están en guerra, a países que han pasado por conflictos armados. En Boavista hay más de 10 campamentos de refugiados. En promedio, cada campamento tiene 500 personas, administrado logísticamente por la Fuerza Armada brasileña, y el trato humano lo lleva ACNUR. En esos refugios se les suministra a nuestros hermanos venezolanos desayuno, almuerzo, cena, atención médica. Se les permite salir de los refugios en horario entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Y bueno, están cruzando ya 800 venezolanos todos los días a Brasil. Si bien es cierto, es una cifra inferior a lo que uno puede ver en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, no deja de sorprender porque recordemos que Brasil es el país más grande de la región, además es el más poblado, por ende hace que las distancias sean más largas, que las logísticas sean más complicadas, pero la crisis es tan severa en Venezuela. El responsable de este éxodo, bien sabemos que es Nicolás Maduro, que la gente está dispuesta a tomar esos riesgos y estar en refugios que, insisto, es similares a lo que uno ve, por ejemplo, en países de Medio Oriente o África. Ahora, David, por ejemplo, se les permite salir, decías, ¿no?, en un horario contemplado a lo largo del día. ¿Qué hacen en ese espacio de tiempo los venezolanos que salen? Bueno, mira, hay de todo, ¿no? La inmensa mayoría de los venezolanos, Idania, quiere trabajar. La inmensa mayoría de los venezolanos quiere echar para adelante, quiere emprender, quiere salir de la pobreza. Recordemos que la inmensa mayoría de quienes están emigrando están en condición de pobreza o pobreza extrema en Venezuela, y además lo duro de esta emigración es que es separada de la familia, ¿no? Hay muchos casos de, por ejemplo,
dos muchachos de 20 años que dejaron a sus padres o a su abuela en Venezuela. Entonces también pues no solamente está la incertidumbre y el temor, ¿no?, de llegar a un nuevo país con una cultura diferente, en el caso de Brasil con un idioma distinto, sino también cómo ayudar a los familiares que permanecen en Venezuela. Yo sí debo decir que el gobierno federal de Brasil y Dania y amigos que nos ven a esta hora ha hecho un esfuerzo importante y debemos estar agradecidos quienes creemos en la democracia y la libertad en Venezuela por lo que ha hecho el gobierno brasileño en recibir, proteger y atender a miles de venezolanos que se encuentran desplazados. Es uno de los países que más rápido, por ejemplo, está dando el estatus de refugio temporal, que lo puede sacar ahí mismo en Pacaraima, en una gran carpa que ha instalado la Fuerza Armada brasileña, y posterior a tener tu estatus de refugio temporal puedes tener una carta de trabajo, lo cual te permite pues ya laborar legalmente en Brasil. Además de eso, el gobierno brasileño está haciendo algo que yo considero interesante, que es lo que llaman el proceso de interiorización. ¿Qué quiere decir eso? Quienes hoy están refugiados en Pacaraima, que solamente hay un refugio, que es de la comunidad indígena Guará, que también está desplazada, o los más de 10 refugios que hay en Boavista, esas personas, una vez que tengan sus papeles en regla, son trasladados en aviones de la Fuerza Aérea Brasileña a ciudades que ofrecen más servicios y más oportunidades de estudio y trabajo, como por ejemplo Brasilia, Río de Janeiro, Porto Alegre, Sao Paulo. Entonces ya hay venezolanos inclusive en estas grandes ciudades de Brasil tratando de trabajar. Y mi conclusión con esto, Dania, después de haber estado en menos de un mes en la frontera colombo-venezolana y la frontera brasileño-venezolana, es que la región debe decretar una crisis de refugiados. Acá Naciones Unidas ya ha reconocido que de 2014 se han desplazado 2.300.000 venezolanos. Más de 1 millón está en condición de desnutrición. Más de 100.000 portan el virus VIH. Bien los refugios venezolanos que tienen sarampión, venezolanos que tienen tuberculosis y que tienen otras enfermedades. Urge que la región, y se lo comenté al canciller Aloysio Núñez, decrete una crisis de refugiados, porque si se decreta una crisis de refugiados, se pueden activar protocolos internacionales que agilicen la ayuda, como por ejemplo un fondo de cooperación multilateral que provea no solo de salud, de educación, alimentación y techo a los refugiados, sino algo muy importante, la capacitación a ese venezolano que llega en condición de calle. Bueno, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, David, hablaba hace aproximadamente 45 minutos, ofrecía una rueda de prensa después de una reunión de autoridades migratorias de varios países, entre ellos Perú, Brasil, Colombia, y decía que se estaba trabajando en el Fondo Migratorio de Emergencia Humanitaria para que fuese activado, que esto se iba a tratar en el Consejo Permanente de la OEA, que se iba a reunir próximamente. Anunció también que el Consejo Migratorio Andino va a reunirse mañana y que la próxima semana habrá una reunión, pareciera que a nivel de cancilleres, convocada en Ecuador. Yo creo que la región se mueve para intentar dar una solución conjunta a una crisis que finalmente los está afectando a todos por igual. Sí, se están haciendo esfuerzos y por eso creo que es importante que se decrete ya formalmente la crisis de refugiados, porque como decía antes, eso agilizaría protocolos internacionales y además un fondo de cooperación multilateral donde no solamente aporten los gobiernos de América Latina, sino también agradeceríamos enormemente que vengan aportes de la Unión Europea, Estados Unidos, como han hecho Canadá, porque al final es un tema regional e inclusive están llegando venezolanos a países tan lejos como México y Argentina, pero también me he encontrado con venezolanos bueno, con una mano adelante y una mano atrás en Estados Unidos. Entonces urge este fondo, donde yo quiero hacer hincapié, Dania, no solamente las recomendaciones que ha dado ACNUR, que son muy importantes, insisto, atención médica, educación, alimentación y techo, sino la capacitación. Y tomando ejemplos exitosos, por ejemplo, en Europa, donde ha habido importantes movimientos migratorios en el pasado, no me refiero a los actuales, que por ejemplo son los sirios en los norte de África, pero por ejemplo pasó con la ex República de Yugoslavia, donde muchos en su momento tuvieron que refugiarse en otros países y fueron capacitados. Y es un ganar-ganar para todos. Quien se capacita sale en una condición de refugiado a tener un hábito, un oficio, a ser productivo. El país que lo recibe, bueno, se ve beneficiado porque entra en su mercado laboral. Y el día de mañana para nosotros en Venezuela, cuando salgamos de la dictadura, pues esas personas capacitadas pueden volver al país e impactar positivamente en la recuperación económica de Venezuela. También
sugerí al canciller Aloysio Núñez que es importante campañas en contra de la xenofobia. Si bien es cierto, la xenofobia está localizada y focalizada y es algo minoritario, pues no permitamos que aquellos que son minoría empañen el esfuerzo de los gobiernos y empañen además el trabajo o el emprendimiento que están haciendo muchos venezolanos. Hay que tener una campaña en contra de la xenofobia que rechace cualquier tipo de discriminación, especialmente en países como Brasil, que es producto de los inmigrantes. Y además Venezuela fue un país que le abrió las puertas a muchos latinoamericanos en el pasado cuando sufrían de dictaduras, de conflictos armados y de hiperinflación. Y por último, y no menos importante, aprovechando estas reuniones que se están dando en la región que has comentado, como el Consejo Permanente de la OEA, si bien es cierto, cada legislación en América Latina es distinta, yo creo que es importante buscar los criterios más homogéneos desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe, para el migrante venezolano. ¿Con qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que a lo mejor se defina que no es necesario el pasaporte independientemente al país que tú llegues, o que en todos los países tienen un compromiso que después de 60 días se va a tener un permiso de trabajo. Claro, pero David, déjame interrumpirte. De esa forma, el venezolano llega a Perú, llega a Brasil, Argentina, Ecuador o Colombia, David, pues se le va a bajar un poco la ansiedad, porque sabe que va a conseguir criterios similares. Perdóname que me haya extendido. No, quería interrumpirte porque en distintas oportunidades se ha hablado de un posible cierre de la frontera de Brasil con Venezuela y el tema del pasaporte. En relación a Brasil particularmente, ¿el canciller mencionó algo? Mira, en ningún momento me han comentado las autoridades brasileñas. No solamente tuve la oportunidad de hablar con el canciller en Brasilia, hablé con soldados de la Fuerza Armada brasileña, hablé con gente de ACNUR, hablé con representantes de la Iglesia Católica que están haciendo un trabajo increíble. En Pacaraima la Iglesia Católica está repartiendo 1.500 desayunos todos los días a venezolanos desplazados y en ningún momento me han hablado del cierre de la frontera. Como decía anteriormente, debemos estar agradecidos con el gobierno federal de Brasil porque está prestando atención y protección a miles de venezolanos que están desplazados y de hecho es bastante ágil poder sacar el refugio temporal y la carta de trabajo de Brasil, al punto tal, como te decía, que ya hay muchos venezolanos que incluso han sido trasladados por la Fuerza Aérea Brasilera a ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo o Porto Alegre para tener más oportunidades de estudio y trabajo. Sí creo que hay algunas cosas que mejorar en unos refugios. Por ejemplo, pude visitar un refugio donde algunas son una especie de casas, mejores que unas carpas ciertamente, pero son casas muy calurosas donde quizás hay que darle mejor ventilación o si se van a construir más refugios, utilizar otro material. Pero en líneas generales, a pesar de que la situación es dramática, insisto, lo más duro es ver a tanta gente separada de su familia. El gobierno federal de Brasil está dando protección, atención a los venezolanos. Y algo que debemos entender, Idania, es que esto es responsabilidad de Nicolás Maduro y toda una estructura criminal que hoy lo acompaña en el poder. Este éxodo de venezolanos no estuviese ocurriendo si tuviésemos un país próspero, abundante en oportunidades, con Estado de Derecho, con libertades. Hoy la gente se va porque la esencia del régimen es destruir a un país y la esencia de un régimen es no garantizar la vida de nosotros como venezolanos, que es lo más sagrado que puede tener un ser humano. En ese sentido también le expresé al canciller Aloysio Núñez que entendamos que hoy el régimen de Nicolás Maduro no solamente está afectando a los venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro está afectando a los latinoamericanos, el régimen de Nicolás Maduro es un elemento de desestabilización para la región, incluso yo voy más allá, es una amenaza para la región y por eso también urge acciones mucho más efectivas por parte de la región en contra del régimen, como por ejemplo sanciones individuales que implementen los gobiernos de América Latina a altos funcionarios del régimen involucrados en narcotráfico, en corrupción, en lavado de dinero o violación sistemática de los derechos humanos. Bueno, creo que la región está intentando coordinar acciones conjuntas que de alguna manera atiendan toda esta crisis. David, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por hacernos partícipe de tu experiencia allí en Brasil. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre he dicho, y perdóname que me tomo unos segundos de más, desde el exilio también hay formas de servir al país y yo lo estoy tratando de hacer desde la frontera ayudando a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Gracias a ti. David Smolansky, líder de la oposición venezolana hoy en el exilio. Son las 5:22 en Quito. Les quiero hablar en el programa de hoy de una situación que quizás ha quedado solapada
bajo los efectos de las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro o bajo la primera plana que ocupa el éxodo venezolano. Y es la situación de las inundaciones producto de las lluvias, la crecida del río Orinoco en los estados Amazonas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro. Una situación realmente dramática, como verán a continuación. Así está el sector de La Toma en Ciudad Bolívar, municipio Eres, después de la crecida del río Orinoco. Bueno, eso es una parte, es solamente de lo que han sido estas inundaciones. En el estado Apure, al suroeste de Venezuela, más de 7.000 personas han sido afectadas por la crecida de los ríos Orinoco y Meta. Y quiero saludar en esta parte del programa a Eduardo Galindo. Él es periodista del portal de noticias Te lo Cuento News, director de la página web de noticias Senderos de Apure. Y además estas imágenes que estábamos viendo también han sido tomadas precisamente por él. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes, amigos de NTN 24. Sí, efectivamente, ya menos de casi un mes de las inundaciones que se produjo la crecida del río Orinoco y Meta, que afectó a más de 7.000 personas en lo que es el parroquia Puerto Paz del municipio de Pedro Camejo del estado Apure, debido a una forma típica, ya que por los llanos colombianos estaba lloviendo por la parte de Puerto Carreño, y eso inundó por el río Meta y también inundó por el río Orinoco. Eso produjo que nosotros fuéramos a hacer un trabajo periodístico el 11 de agosto, las imágenes que están viendo de Puerto Páez, y hasta este día el río ha ido bajando o ha ido minimizando las aguas. Me comentó una fuente, acabo de hablar en cuestión de una hora, que hoy se estaban haciendo unas pruebas por el paso El Burro. El paso El Burro es el paso en Chalana que comunica el estado Apure con el estado Amazonas, y posiblemente mañana reaperturen este paso porque la parte del muelle donde le cae el Orinoco y el Meta ha bajado y esto va a permitir de que mañana se restablezca lo que es este paso de comunicación fluvial entre dos estados muy importantes, el Apure y Amazonas. Por otra parte, esta fuente me comentó de que todavía sigue inundado parte del pueblo como tal. Cuando nosotros fuimos el 11 de agosto estaba un 85% bajo las aguas, 80% de los hogares, de las viviendas bajo las aguas, un poquito más arriba de la cintura hacia arriba. Ya el agua ha mermado, ha bajado, ha tenido un bajante, inclusive que ese bajante por las zonas afectadas tanto de Puerto Páez, Sinaruco y la parte de Amazonas, de San Fernando de Atabapo y otras zonas, ese bajante va hacia el río Orinoco, que está afectando, afectó parte esta semana a el estado Bolívar por la crecida del río Orinoco, y que colocó niveles históricos de marcaje de la cuota de 18.30, 18.40, que es la tope del río Orinoco como tal. Ahora, Eduardo, ¿cómo se atendió esta crisis? Es decir, las imágenes nos muestran las casas prácticamente tapadas. ¿Cómo se atendió esta crisis? ¿A dónde fue esta gente? ¿Se instalaron refugios? ¿Qué pasó? Sí, se instalaron 11 refugios. Aquí hubo un comando cívico-militar, un estado mayor de lluvias, donde todo se centralizó entre la parte de la gobernación del estado Apure, la SODI como la parte militar. Y a partir de allí solamente ellos centralizaron, en estos refugios, en estos 11 refugios en Puerto Páez como tal. Había muchas personas cuando nosotros fuimos a los refugios del 11 de agosto que se quejaban de que no fueron atendidos como era debido al principio de cuando comenzó esta inundación o crecida de los ríos Orinoco y Meta, ¿no? Y entonces las personas a partir
de que nosotros mostramos las imágenes, también el diputado Lipa tuvo una participación en la Asamblea Nacional el martes 14 de agosto. A partir de allí comenzaron a llegar más ayuda, pero desde el punto de vista gubernamental a Puerto Páez, no así a la zona de Sinaruco, que allí solamente llegó la bolsa SCLAC. Nosotros tuvimos 3 días en Sinaruco, del 15 de agosto al 17 de agosto, realizando un trabajo también periodístico, donde 13 campamentos turísticos estuvieron bajo las aguas. Igualmente fue afectada la zona de la Boca del Sinaruco, donde las personas tuvieron que evacuar esta zona del Boca del Sinaruco e irse a los médanos porque las casas totalmente quedaron bajo las aguas. Y bueno, la participación gubernamental, aparte que ellos dicen de que están ayudando, pero lo otro es que el gobernador del estado de Apure, Ramón Carrizales, el viernes 10 de agosto tuvo una visita también en Puerto Páez y dijo de que no iba a permitir ningún show tanto mediático como de partidos políticos o ONG o fundaciones que iban a llevar alimentos o donativos a esta población de Puerto Páez y bueno, allí dio órdenes de que cualquier donativo tenía que pasar centralizado por este estado cívico-militar del Estado Mayor de Lluvias. Y bueno, eso hace 2 semanas produjo de que Leoceni García, a pesar de su movimiento pro ciudadano, no vamos a hablar de la parte política, sino del hecho noticioso, él fue retenido en la tercera alcabala de San Fernando a Puerto Páez. En la tercera alcabala es la alcabala de Sinaruco. Allí fue retenido con los donativos, no lo dejaron pasar para Puerto Páez para que ellos entregaran los donativos. Y bueno, allí hubo el primer percance, ¿no? El segundo percance fue este sábado con una colega periodista del Nacional WEC que fue retenida en la Y de Cunaviche, la segunda alcabala, por órdenes del general de la SODI, Freddy Guzmán Rodríguez, y también no dejaron pasar tanto a los donativos de una fundación. Y bueno, se le dijo a la colega periodista del Nacional WEC que estaba prohibido la cobertura de las inundaciones para ella se iba a trasladar al estado de Amazonas. En estos momentos, como ya comenté, está paralizado este paso, pero en sí no querían de que le dieran cobertura no solamente a Puerto Páez, sino a Amazonas, ¿no? Pues por las evidencias de las quejas también de los habitantes, ¿no? Ya que estamos hablando, por ejemplo, de 7.000 personas afectadas y bueno, el gobierno no va, digamos, a tener ese control de tanta cantidad de personas afectadas, no solamente de Apure, también de Amazonas. Claro, simplemente es eso, evitar la información, controlar la información o las voces de las personas que han sido afectadas. Eduardo, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en NTN 24. Muchas gracias, bueno, siempre a la orden. Gracias, Eduardo. Eduardo Galindo, periodista. Y estábamos hablando del estado Apure, pero en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, ya son al menos 15.000 personas las que se han visto afectadas por la crecida del río Orinoco, que ha alcanzado una altura de 18.34 sobre el nivel del mar por las lluvias, uno de los más altos registrados en toda su historia. Hace unos días atrás veíamos en redes sociales videos de la dirigente opositora coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, en una de las zonas afectadas. Ella se trasladó hasta allá y esto colocaban en sus redes. Aquí estamos, en el sector La Toma de Ciudad Bolívar. Quiero que vean lo que dice allí. ¿Dónde está el socialismo? Auxilio. SOS, ¿dónde está mi oro? ¿Dónde está mi petróleo? Ayuda humanitaria. Somos venezolanos. Esto es lo que se lee. Venezolanos, no cubanos. Esto es lo que se lee en las puertas, en las paredes. Somos venezolanos, no cubanos. Este es el grito desde La Toma, Ciudad Bolívar, bajo el agua, pero que va a levantarse fuerte. Amén. Y saldremos adelante, Ana. Sí, señora. ¿Cómo se duerme aquí? Yo tengo un hijo especial. Sí, sí. Yo duermo ahí en el suelo ahí con mi hijo. Y tengo esos nietos. Este es mi ranchito. ¿Cuánto tiempo tiene tu marido? Yo tengo aquí como más de 15 años. Y mi hijo duerme en el suelo en una sábana. Vale. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 33 años. Mi hijo especial. Tú eres muy especial, muy especial.
Continuamos con más en la tarde de hoy. Esta vez hablamos de México, vamos a Tijuana, donde los ciudadanos han decidido asumir su propia seguridad. Los embates de la delincuencia los han llevado a buscar herramientas para defender su vida y sus bienes por sus propias manos. En una polémica visita, Manuel Mireles, fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, llegó a la ciudad para compartir sus experiencias con quienes se sienten abandonados por las autoridades. La señora María Teresa vive en el cuarto piso de un edificio, pero la altura no ha impedido que delincuentes intenten despojarla de sus pertenencias. Por eso ha hecho uso de la imaginación para ahuyentar a los rateros. Aquí regularmente los vigilamos y depende de cómo es, agarramos el tamaño. Porque si viene gente delgada, muy ágil, y desde aquí empezamos a tirar. Cansada de vivir en una fortaleza y de la falta de acción de las autoridades, hace 5 meses decidió unirse a Manuel Mireles, ex líder de grupos autodefensas comunitarias de Michoacán. El artículo 10 de la Constitución dice que todo ciudadano mexicano tiene derecho a poseer un arma para su legítima defensa. Ármense. Ármense con piedras, garrotes, guadañas, lo que sea. Si su casa está en peligro, usen un silbato. En Baja California ya existen grupos de autodefensas conformados desde hace 2 años. ¿Qué lo haces? Tratar de enfrentarlos. Cuando ellos ven tu reacción, de que tú no les tienes miedo, es la verdad, ellos se retiran. Después hasta te saludan. Nos ha funcionado mucho. En Rosarito ya van 12 grupos creados. Pero que sí tengan la certeza de que su vecino va a acudir en su ayuda, de que el vecino de la colonia siguiente se va a llevar su grupo a defenderlos ustedes. Para analizar este tema, quiero saludar a Sadi Curi, consultor internacional en seguridad pública. Sadi, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más. Ivania, muy buenas tardes, gracias a ustedes, a la orden. La creación de grupos de autodefensa demostrado está, se sabe dónde comienzan, pero no dónde pueden terminar. Es decir, ¿se pueden fomentar hacia la luz pública, como acabamos de ver? No, yo pienso que no, a mí me parece que es un acto de una terrible irresponsabilidad. Mira, los grupos de autodefensa en México no es nada nuevo. Hablamos desde antes de la revolución existían, hablo de 1910, desde los 1800, existían grupos de autodefensa que tenían otra finalidad, iban en contra de los caciques, de la esclavitud, en fin. Si pudiéramos catalogar estos nuevos grupos de autodefensa como los grupos de autodefensa de la era moderna, de la época moderna, esto se remonta al 2013, cuando ante la falta o ante la incapacidad del Estado para poder controlar a los grupos de delincuencia organizada, en el departamento de Michoacán, que es un departamento que se encuentra en la costa del Pacífico de este país, efectivamente es el doctor Mireles e Hipólito Mora quienes en este departamento empiezan con los grupos de autodefensa. Hay que dejar algo muy claro, los grupos de autodefensa son ilegales. En México, la Constitución, muy engañosamente el doctor Mireles refiere que la Constitución permite que que esté armado en su domicilio. En México la portación de arma de fuego no es tan sencillo, son una serie de requisitos muy complejos para poder portar, para poder estar en la calle con un arma de fuego. Al interior de mi domicilio yo pudiera tener armas de fuego, sin embargo no de cualquier calibre. Para que podamos dimensionar en qué grado de ilegalidad se encuentran estos grupos, cuando ellos empiezan, por darte un ejemplo, ellos portaban mosquetones y rifles calibre 22. Hoy día portan armas de grueso calibre. ¿Dónde consiguen ese armamento? El único organismo facultado en México para poder abastecer de armamento es la Secretaría de la Defensa. Y la Secretaría de la Defensa no va a vender armamento de alto calibre a particulares. Entonces, estamos partiendo de un problema muy delicado, que es la incapacidad del Estado para controlar la delincuencia organizada, y ahora la ciudadanía está tomando la justicia por su propia mano, lo cual prohíbe la Constitución. Ahora, si es ilegal, es decir, el porte de armas, como señala, si es ilegal la creación de estos grupos, ¿por qué funcionan? Es decir, hay dos cosas distintas, Sadi. Uno, que el Estado no otorgue la seguridad necesaria a los ciudadanos y estos se vean obligados, de alguna manera, a intentar protegerse. Pero la otra es que si esto es ilegal, ¿por qué funcionan? No necesariamente funcionan, Ivania. En el departamento de Guerrero y en el departamento de Michoacán hay muchas comunidades que están prácticamente despobladas, prácticamente deshabitadas, por la injerencia de la delincuencia organizada. No necesariamente funcionan. La presencia de las autodefensas no necesariamente han marcado una diferencia o un parteaguas
para que desaparezcan los grupos de delincuencia organizada. No necesariamente, incluso son vulnerables a ser infiltradas por la delincuencia organizada. Cuando digo funcionan me refiero a que operan. No sé si son, si dan resultados o si traen el resultado que la ciudadanía espera. Cuando digo funcionan me refiero a operar más allá de que estén autorizadas o no por la ley. Perdón, lo entendí mal. Efectivamente, es muy perverso este círculo vicioso, porque recordemos que en el sexenio, a principios del presente sexenio, de la presente administración del presidente Peña, el Estado no nada más las validó, metajurídicamente hablando, sino que las asesoró y fungía como un gestor, que fue un funcionario público que se encontraba en Michoacán para tratar de, entrecomilladamente, poner orden. Esto era terrible, vamos, era una situación kafkiana, ver cómo la población se armaba con armas de alto calibre y la autoridad federal lo que hacía era ir a organizarlos. Esto no debió haber sucedido, dejaron crecer mucho las autodefensas. Hay un clamor en la población que es muy entendible. No se justifica, pero sí se entiende y tiene una razón de ser. La desesperanza, la frustración, el miedo de salir en algunas comunidades a la calle, creo que es lo que explica. Pero si vivimos en un Estado de Derecho, no encontramos justificación jurídica alguna. Claro. Ahora, ¿en cuántas regiones operan, Sadi? Mira, hay algunos estudios donde refieren que hay hasta en 22 entidades federativas. Me parece muy aventurado y sería interesante poder analizar esos estudios. Donde verdaderamente operan y está muy marcado es en los departamentos de Guerrero, en el departamento de Michoacán, ahora en Baja California, en Tijuana están apareciendo, pero ojo, hay algunas otras regiones, como en Quintana Roo, donde existen algunos grupos que no están armados. Vamos, lo que empezamos a ver es ya una sociedad organizada en el reclamo a la autoridad para que se comprometan y puedan tener una política pública en materia de seguridad pública eficiente. No, tenemos otro sexenio fallido, tuvimos el del presidente Calderón, ahora tenemos el del presidente Peña fallido, esperemos el del nuevo presidente, pero la verdad al día de hoy no vemos en un futuro próximo un cambio en las estrategias que puedan ser fiables. Justo, ya que estamos conversando, no quería dejar ese tema de lado. Es decir, va a asumir Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha ofrecido en temas de seguridad? ¿Cómo crees que va a asumir esto que definitivamente sigue siendo yo creo que la problemática más grande para los mexicanos? No lo sé y dudo mucho que haya alguien en México que lo sepamos, porque al día de hoy no ha habido una presentación estructurada de sus políticas públicas en materia de seguridad pública. Mucho cuidado, mucho cuidado para nosotros, los mexicanos y las mexicanas, porque una de sus propuestas de campaña fue retirar al Ejército y a la Marina de las calles. Hace no menos de 24 horas se acaba de declarar que no va a retirar al Ejército y a la Marina de las calles. Entonces, quiere decir que va a seguir con las mismas políticas, va a seguir con la misma estrategia, va a cambiar algo. Ya habló que va a crear la Secretaría de Seguridad Pública, como en el sexenio de Felipe Calderón, que quitó el presidente Peña Nieto, y ahora él la va a reinstaurar. Habla de una Guardia Nacional. Nuevamente estamos con palos de ciego, con una falta de estructura, con una falta de visión. No nos queda claro, Al día de hoy no ha habido una propuesta clara, precisa y circunstanciada de qué es lo que va a hacer en materia de seguridad pública. O sea, hacia adelante y hacia atrás. Todavía no sabemos exactamente en cuál de las dos posiciones se va a quedar. Sí, yo creo que no se puede haber explicado de una mejor manera. Si no vamos, no es que no se le entienda, lo que pasa es que no lo ha dicho, no lo ha presentado, no lo ha anunciado, entonces pareciera ser que va a seguir con las mismas políticas y el tema es que solo son 6 años. No sé si le vaya a alcanzar el tiempo para, ya una vez sentado en la silla presidencial, empezar a planear una estrategia, es difícil. Sí, bueno, digamos que lo apropiado, siendo el problema más importante para los mexicanos, es que llegase con la estrategia ya diseñada para no improvisar y garantizar de alguna manera, una política que resguarde la vida de todo mexicano. Es decir, es lo que el pueblo finalmente espera. Como decimos en el argot periodístico, Sadi, es una noticia en pleno desarrollo, así que seguramente podremos comentarla más adelante.
Yo espero, lo único que me da miedo es que no vaya a someter también a consulta pública su política de seguridad pública, porque entonces sí, Dios nos agarre confesados. Sadi, gracias por acompañarnos como siempre. Y Dani, un placer y agradezco mucho la consideración. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado una vez más en la tarde. Nuestras entrevistas en nuestra página web ntn24.com. Les espero mañana como siempre para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Y termina la tarde, comienza la noche. Jefferson Beltrán tiene en la noche de hoy el tema de los caminantes. Un reportaje hecho por Carlos Arturo Albino y que nuestra cadena aliada RCN Televisión pasará este próximo domingo a las 9 de la noche, hora Colombia, 10 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos. Los caminantes, la travesía de los venezolanos desde que cruzan la frontera hasta llegar a los países que eligen como destino. Les espero mañana a la misma hora. Buena tarde para todos.